Muy bienvenidas a la tercera sesión de nuestro curso de formación para profesoras de los colegios Los Andes, Huelén y Los Alerces. Todas habremos visto el video del profesor Lucas Buch titulado Noviazgo en tiempos de pandemia, ¿cómo combatir el virus que afecta al matrimonio? En esta oportunidad, el padre Alejandro Gutiérrez profundizará en el tema y resolverá las dudas que nos hayan quedado. El padre Alejandro es ingeniero civil, doctor en filosofía y capellán del Colegio Huelén desde el año 2015. Estamos muy agradecidas, don Alejandro, de que haya aceptado nuestra invitación, y para que aprovechemos el tiempo que tenemos, no digo nada más y lo dejo para que comencemos con noviazgo en tiempos de pandemia. Parece que el nombre que habían puesto, por no llamarlo charla, pero son tres partes muy sencillas. La primera es resumir el video que ustedes entiendo vieron, ¿ya? Por tanto, son las ideas principales de la conferencia. Espero hacer un briefing, que se llama, una cosa muy breve y muy puntual, ¿ya? Pero para que sea el marco de referencia más o menos del cual vamos a hablar. Después, las preguntas de las profesoras, que eso espero que nos tomen la mayor parte del tiempo, y que yo, al ver las preguntas que ustedes habían hecho, hice 4 bloques de preguntas. Y me gustaría que yo las voy a responder según yo lo vi, pero al terminar cada bloque, me gustaría también escucharla a ustedes, a ver si consigo satisfacer ya la respuesta y permitir un poco de diálogo también en los puntos que más o menos ustedes habían preguntado. Y por último, que es lo más breve, que son pantallazos simplemente de alguna bibliografía, en parte que aparecen mencionadas en esta conferencia y en parte otras que me parece a mí que son interesantes. Así que ese es el esquema de lo que yo les voy a hablar ahora. Entonces, hagamos en primer lugar un resumen de la charla. El título, que quizás les pasó a ustedes también, era un poco confuso, o se prestaba equivocación, porque era noviazgo en tiempos de pandemia. Y cuando uno escucha el título, probablemente piensa rápidamente que se nos va a hablar ya del pololeo en este tiempo ya de coronavirus. Pero ocurre que no es tan así. Tal como pongo ahí como especie de resumen, ocurre lo siguiente. La pandemia, leo los puntos que puse en la pantalla, no se refiere específicamente al coronavirus, sino a una ideología que se ha ido metiendo en la praxis humana y que por supuesto se opone a las propuestas del matrimonio cristiano. Está como a veces en el subconsciente, en el ambiente, en lo que la gente comenta, lo que vive, lo que quiere, lo que aspira. Y esa pandemia específicamente es, según el expositor, el profesor Lucas Buch, es una idea de autorrealización distinta al ideal cristiano, ya que es solitaria y que en parte separa la idea de procreación y de sexualidad, algo que tiene su historia ya en el siglo XX, con distintos fenómenos históricos, puntuales, científicos e ideológicos que se han ido desarrollando en el siglo XX. Bueno, pero según este expositor, este virus, que esta ideología muy pragmática de autorrealización, etcétera, entra en el noviazgo, entra en el pololeo, y esos síntomas pueden ir apareciendo ya en el matrimonio y, por supuesto, repercutir en la vida familiar. Esta es la visión que hago yo de la charla. Obviamente que cuando uno escucha a un expositor no todo el mundo entiende lo mismo, ¿ya? O hay acentos que uno quizás se fija un poco más. Después, la propuesta cristiana para el matrimonio está muy vigente y es atractiva. Y que yo la puse ahí en unos brevísimos puntos, ya que significa ser imagen de Dios, que no solamente es inteligencia y voluntad o libre albedrío, sino que, como dice el Génesis, es capacidad de unión y de comunión. Eso es lo que nos hace semejantes a Dios. Que una idea que ha desarrollado magistralmente San Juan Pablo II, ya en su teología del cuerpo, que ser imagen de Dios es mucho más que ser espíritu, tener inteligencia y tener voluntad, es capacidad de amar y de comunicarse con otros. Y el matrimonio es que 2 vidas sean una, ese es como el ideal cristiano. Y por tanto desarrolla esta idea de unidad e indisolubilidad. Bien, después el núcleo de la charla está en estas 5 sugerencias para vivir el amor matrimonial cristiano, pensando siempre en el noviazgo o el pololeo, ya que son 5 puntos que yo lo menciono rápidamente, como les dije, a modo de resumen. Primero dice el expositor, acudir a la ayuda de un santo que hable de la familia. Por supuesto, San José María tenía que estar presente, no podía ser de otra manera, pero hay otros muchos más, ya que pueden ser como un consejo que consiste en acudir a medios sobrenaturales, a un santo que nos pueda ayudar. Segundo consejo, ya sugerencia, sintonía con Dios, que lo expresa en esta fórmula mnemotécnica SOS, que es servicio, obras de misericordia, sacrificio. Ya, o sea que para que un pololeo asegure un buen matrimonio y una buena familia, es importante que cada parte esté en sintonía con Dios, sintonía que se desarrolla, al menos en la etapa de la juventud, en la etapa del pololeo, con estos consejos que da el autor: servicio, obras de misericordia, sacrificio. Tercera sugerencia, que me parece a mí, según mi visión de la charla, está como en el núcleo ya de
los consejos de diálogo, obviamente, entre las parejas. Que el éxito de un noviazgo no es el matrimonio, sino que consiste en el discernimiento. Esto es muy interesante, ya porque uno piensa que por lo menos el pololeo es bueno. ¿Cuándo un pololeo es bueno? ¿Cuando termina el matrimonio? No, cuando se discierne. Por tanto, un pololeo es bueno cuando termina, creo yo, porque cumplió su función, no son el uno para el otro. O cuando continúa, porque se dan cuenta que sí, pueden seguir y casarse y comprometerse para siempre. De modo que lo interesante ya es eso, el discernimiento. Cuarto sugerencia, la sexualidad, vivirla bien. Quinto sugerencia, acudir al acompañamiento de alguien, y aquí por supuesto también uno como sacerdote aprovecha de vender la pomada, ¿ya? Y decir, bueno, si tienen un sacerdote que los pueda aconsejar, aprovechen, en fin. Por último, termina esta exposición con subrayando o explicando una vez más el mensaje cristiano sobre el matrimonio, que la verdad que es luminoso y siempre vigente, con un punto que lo pongo ahí en pantalla para que no se nos olvide, pero que lo cita el autor, que está en Christus Vivit, que es una exhortación apostólica que escribe Pablo Francisco a los jóvenes, ¿ya? Que como explica este punto, el cristiano tiene que ser luz, básicamente, ¿ya? Astros, dice el Papa, que iluminen a otros. Ese es como el resumen, diría yo, de mensaje. Quizá cuando uno ve la charla sale del equívoco rápidamente, no se nos está hablando de cómo pololear ahora en cuarentena, sino que es algo mucho más profundo ya, y se proyecta más a largo plazo. Pienso que ese es el interés que tiene la charla. Ahora, al ver las preguntas que han hecho las profesoras, que por lo que veo han escuchado con mucho interés este expositor, personalmente las agrupé en 4 grandes bloques de preguntas, ¿ya? Porque son muy dispares, muy distintas, y todas me parecen a mí, sinceramente, muy interesantes, ¿ya? Porque efectivamente cuando uno profundiza un poco más sobre el tema, como que empieza a escarbar, ¿ya? Y se le abre la mente en parte y se formula preguntas súper interesantes que me ayudan a entender lo que está pasando. Esos 4 bloques de preguntas son los que pongo ahí yo en la pantalla. Primero es la profesora que pregunta, ¿ya? O quiere saber cómo transmitir estas ideas a las alumnas. O la profesora que a su vez es mamá y tiene hijas adolescentes o hijos adolescentes y le gustaría también transmitir estas ideas a sus hijos. Ese es como el primer bloque de preguntas. Segundo bloque de preguntas son ya consejos más para el pololeo en general, o sea, que pregunta a la persona que probablemente está pololeando, ¿ya? Y que quiere discernir, ya cómo saber si su pololeo está bien encaminado, si vale la pena plantearse ciertas cosas o no, etcétera, también formulado en distintos tipos de preguntas. Tercer punto, me parece a mí, en las preguntas que ustedes hicieron, es, yo lo puse muy en general, crisis matrimoniales. Y más en particular se puede entender cómo enfrentar una crisis matrimonial, cómo explicar ya que hay crisis matrimoniales, cómo enfrentar a lo mejor una situación de separación o de divorcio o de violencia intrafamiliar dentro de las mismas alumnas, ya, o dentro de la propia familia, que esto es frecuente, ya somos seres humanos y por tanto hay problemas, hay peleas, vuelan los platos en la familia, como decía el Papa Francisco. Entonces es interesante cómo abordar este tema. Yo por lo menos de lo que yo quiero detenerme más es justamente en este punto. Y por último, ahora sí son preguntas que se refieren al título que equivocadamente uno podía entender. Cómo vivir el matrimonio, el pololeo en los tiempos de encierro, de cuarentena, de pandemia en general. Así que eso es lo que yo quiero responder. Entonces, en cada bloque voy a responder las inquietudes y me gustaría después de responder las preguntas y antes de pasar al siguiente bloque, supongamos de la ALB, escucharlas a ustedes para ver si respondo a las preguntas o si hay otras, porque así podemos dar más juego a la exposición. ¿Ok? Bien, entonces vamos con el primer punto. ¿Qué preguntas son las que aparecían aquí y yo las transformo aquí como una sola? ¿Cómo transmitir ya estas ideas, las ideas del ideal del matrimonio cristiano, ya a las alumnas que ustedes tienen delante y que tienen sus características, tienen su propia vida, sus intereses y sus dificultades? Leo algunas preguntas, así para que nos hagamos idea de qué quiero responder. Dice aquí, ¿cómo hacer que las adolescentes vivan noviazgos adecuados a su edad y que lo tomen bien? ¿Cómo ellas pueden detectar que un problema de noviazgo no está o no funcionando? ¿Cómo hacer llegar este mensaje a las alumnas, no a través de palabras o charlas, sino que acciones lo más concreto posible? Bueno, etcétera. O sea, ¿cómo conseguir transmitir estas ideas a las alumnas? Bueno, entonces, yo
tengo 3 ideas muy sencillas que las pongo ahí en esos cuadraditos que están, y quizá me interesa mucho la experiencia que tienen ustedes como profesoras, porque quizá aquí está el desafío que tienen ustedes, ¿no? Que eh, a veces uno quiere formar a las alumnas, no solamente transmitirles contenido de una materia, sea cual sea el ramo, sino que también transmitirles ideales, abrirles la mente y también que tengan un corazón abierto para las ideas mentales. Entonces, 3 consejos respecto a cómo transmitir estas ideas del ideal del matrimonio cristiano a las alumnas. Primero, este cuadrito que está acá, puse yo acá, hablar de la grandeza del mensaje cristiano. ¿Qué ocurre? Bueno, que muchas de ustedes, entiendo quizás la mayoría, o todas, si no, son gente creyente y que probablemente aman la fe católica y están convencidas de la grandeza del mensaje cristiano. Pero cuando uno le toca transmitir esto a las personas que uno tiene delante, como que no siempre uno sabe cómo explicarse, ¿ya? Y yo digo, bueno, meditar estas cosas, repasarlas, ¿ya? ¿Por qué es valioso amar para toda la vida? Es una pregunta que quizás uno no se hace porque lo asume, pero las alumnas se lo hacen, se preguntan. Y es bueno entonces enfrentar esa pregunta. ¿Por qué es valioso casarse para toda la vida? Yo creo que lo leí el otro día en un texto muy interesante sobre cómo transmitir la fe hoy, que dado los tiempos que corremos, muchas veces el cristiano está explicando a las demás personas las cosas que aparentemente son súper obvias, pero que vale la pena hacer el esfuerzo de volver a explicar las cosas obvias, ¿ya? Por ejemplo, la vida humana como una vocación, ¿ya? Vivir es un regalo, es obvio, ¿ya? Pero a veces hay que volver a explicarlo, ¿ya? O que el hombre es hombre, que la mujer es mujer, y que hombre y mujer permiten la procreación. Es obvio, pero de nuevo hay que volver a abordar estos temas como si no fuera obvio, ¿ya? Y repasar lo que para uno es obvio, hacer el trabajo de explicarlo, ¿ya? Como que aceptar ese desafío, porque uno se acostumbra a decir, bueno, pero es obvio, ¿cómo no lo entiende? Y hay que como volver a repasar ese razonamiento, esas luces que tiene la fe cristiana, ¿ya? O la idea, por ejemplo, también esto es súper obvio, de que Dios es bueno. Es obvio que Dios es bueno, pero la gente como que no lo sabe. Y uno que a lo mejor vive la fe tiene que volver a repasar esta idea. Bueno, mi punto es hablar de la grandeza del mensaje cristiano. Quizás a algunos de ustedes les toca hablar directamente sobre el amor humano en general y o el amor matrimonial. Bueno, no olvidar que el cristianismo tiene cosas muy interesantes que decir al respecto. Segundo consejo, puse yo aquí escuchar las preguntas e inquietudes de las alumnas, ¿ah? Darles vueltas y responder. Esto quizás ya se aplica más directamente a aquellas profesoras que les toca hablar del amor o el amor matrimonial, o que hagan clases de filosofía, o que tengan cierta confianza, o sean profesoras jefe. Da lo mismo, el caso es que hay que escuchar las preguntas e inquietudes de las alumnas, y son esas las que hay que responder. A veces entiendo que las profesoras dan clase y siempre probablemente están pilladas de tiempo, ya tienen muchas cosas que hacer y que no alcanzan quizás como a buscar desafíos para poder responder a las alumnas. Bueno, yo creo que es clave partir de las preguntas que las alumnas tienen, que quizás no son las preguntas que ustedes hicieron a esa edad o que se hacen ahora. Entonces, yo creo que no hay caminos hechos, lo están haciendo ustedes. ¿Cómo responder a esas preguntas? Pero primero hay que saberla. Por tanto, mi consejo es escuchar a las alumnas. A ver, ¿cuáles son sus preguntas? ¿Cuáles son sus inquietudes de verdad? ¿Ya? Y no solamente entendieron lo que yo les dije, sí, no, sino que ir a las preguntas que ellas se hacen. Tercer consejo en este último punto, y ya me gustaría ver si consigo responder esta idea, estas preguntas sobre la parte A que está ahí. Y es que probablemente, bueno, lo leo, dice, frente a las situaciones irregulares de las alumnas, es decir, alumnas cuyos papás están separados, ¿ya? O que son hijas de madres solteras, por ejemplo, también puede darse el caso, ¿por qué no? ¿Ya? Es importante conocer, ¿ya? Comprender, y que se sepan comprendidas. Yo creo que eso es clave, porque a veces pasa que cuando uno habla a las alumnas, y es la experiencia que tengo yo en el colegio Huelén y también en el colegio Itahue en Concepción, es que uno le habla del amor para toda la vida, por ejemplo. Uno le habla de la indisolubilidad del matrimonio. Y hay gente que no lo entiende.
y es comprensible que no lo entienda, pero no es necesariamente un problema intelectual el que hay ahí, sino que lo que hay es un problema vital. La persona tiene en su vida una mala experiencia, ¿ya? Y que ve que lo mejor fue que sus papás se separaran. Y esa es su experiencia, esa es su vida, y esa es su dificultad para entender el mensaje que yo le estoy transmitiendo. Interesante, entonces creo que como profesores o profesoras es importante conocer la realidad de la alumna, qué es lo que ella ha vivido personalmente, comprenderla y que se sepan comprendidas, porque a veces le pasa a la alumna que va a la profesora y dice, bueno, en la iglesia es pecado el divorcio. Y decir eso es muy reducido y falso por lo demás, ¿no? Porque no es específicamente así. Entonces, dar respuestas según también a esta dificultad personal. Esto es muchas veces así, lo intelectual, o sea, somos seres humanos, por tanto, la inteligencia, la voluntad, los afectos, las emociones, está siempre unido. Y muchas veces a personas les cuesta entender, no por un problema intelectual, sino que probablemente por alguna mala experiencia. Bien, entonces, antes de pasar al... Aquí, déjeme ver un momento el chat. Bueno, que no hay preguntas por el chat, afortunadamente, así que puedo avanzar sin mayor problema, pero quizás alguien quiere hacer preguntas a través del Don chat o a Alejandro, través de... Sí. hay algunas preguntas, se las voy a hacer yo, porque como ya son 100 personas las que están en la charla, como para no hacerlo más difícil. Entonces, una pregunta dice que hay algunos ideales, como la virginidad o el matrimonio indisoluble. Entonces, la pregunta es, ¿solo son explicables a la luz de la fe o podemos explicarlo también con razones naturales? Muy buena pregunta, excelente. Eh, Sinceramente, esto, la respuesta simple, obviamente, es decir, obvio que sí, que es posible explicarla a la luz natural, ¿ya? De la razón, y se encuentran muchas razones de peso, ya, a favor de la virginidad, incluso podría dar datos estadísticos y psicológicos, ya, y psiquiátricos al respecto de la ventaja, ya, de esto. Lo mismo pasa con la indisolubilidad del matrimonio, donde en el fondo uno puede razonar y decir, a ver, amar de verdad es o no para toda la vida, ya, y yo creo que es interesante manejar esos argumentos, ¿ya? Porque los hay. Eh, Muchas veces me ha tocado preparar matrimonios de los cuales uno de ellos no es creyente. Y, y no voy a entrar, obviamente, en argumentos creyentes solo para él, porque no le va a entrar la idea, ¿ya? Pero creo que lo humano es tan valioso, es tan grandioso, que se comprende también desde una perspectiva, supone totalidad. Estoy simplificando el argumento, ¿ya? Y en esa totalidad, y que todos de manera sensible desarrollar la totalidad. Sí, yo creo que obviamente que la fe refuerza, la fe da más convicción y da más ayuda también, más perspectiva y amplía un poco el horizonte. Pero estoy convencido de que desde el punto de vista humano hay argumentos y razones muy sólidas, y que entiendo también que los programas de formación que tiene el colegio los abordan de alguna manera. No lo he visto en detalle, pero creo que sí, y interesante incluso desarrollarlos porque los hay. ¿Eh? Quizás lo más lógico es, o sea, quizás lo que se me viene ahora en mente, sí, respecto al tema del amor humano, eh, está la experiencia ya de que amar supone siempre totalidad. Entonces, respuesta simple, sí, hay razones humanas que es bueno conocer. Muy bien. Otra pregunta, don Alejandro, muchas gracias por su respuesta. Otra pregunta dice, ¿cómo ayudar a las niñitas cuando el medio es muy fuerte? ¿Ah? Series de televisión de alto contenido erótico, carretes, viajes con amigos, y muchas veces los papás no saben o delegan este tema en el colegio. O sea, ¿cómo podemos ayudar nosotros desde el colegio? Sí. Bueno, iba a abordar eso en el punto 3 ya, pero lo adelanto. Uno, por un lado, es importante generar un ambiente protegido, ¿ya? Pero no hermético. O sea que a veces se confunde protección con hermetismo. ¿Qué quiero decir con esto? En que se le prohíbe la salida a cualquier tipo de reuniones, ¿ya? Para evitar efectivamente que caiga, pero no hay que olvidar, por lo menos para la educación de los padres hacia los hijos, y es que el gran triunfo de un papá es que los hijos quieran el bien. No que lo hagan simplemente formalmente, sino que querer hacer el bien, no que hagan el bien.
el típico ejemplo de la misa dominical, no es que forzarlos a ir a misa el domingo, sino que quieran ir a misa el domingo. No que no quieran tener relaciones prematrimoniales, sino que, o sea, que no las tengan, de hecho, porque no los fuerza, sino que quieran. Y eso es un camino, obviamente, complicado. Entonces, yo diría compaginar la protección con un ambiente abierto también, donde puedan interactuar con los demás. Ahora, a veces se meten las patas y se equivoca la gente. Y aquí viene un punto bien importante que quiero subrayar más adelante, pero que lo digo ahora, es que el mensaje cristiano no es la transmisión de una realidad ideal, sino que lo que transmite el mensaje cristiano es una realidad reparadora. No sé si me explico, en el sentido de que no estamos proponiendo, mira, esto es lo perfecto, cúmplelo, sino que la vida es imperfecta, hay errores, metemos las patas, uno a veces se equivoca, pero el mensaje cristiano puede reparar eso. O sea que digo eso de que aunque los hijos hayan tenido malas experiencias, piensen que siempre es posible reconstruir a partir de eso. Bueno, en todo caso, pienso que no es buen consejo delegar todo en el colegio, porque, y por dar una respuesta simple, yo le diría a los papás especialmente, ya que sí, me imagino que la que pregunta, lo preguntan cuánto madre, ya es tener una amistad con los hijos o con la hija. Y por tanto que los hijos tengan la confianza para que te puedan contar lo que quieren hacer o lo que han hecho. Y a partir de esa relación de amistad, que son padres, obviamente, no son amigotes, pero aún así tener que haya una relación de confianza y no meramente autoritaria, es como la típica combinación entre fortaleza y firmeza, pero que sepa que haya diálogo, que los hijos puedan llegar a los papás, oye, me pasó esto, hice esto otro, ya, en fin. Y lo otro que también no está asegurado, yo puedo, estas son las ideas que se me vienen a la cabeza, pero que, claro, la libertad es un tema, es un valor importante, que los hijos sean libres, una libertad verdadera, obviamente, que llena de responsabilidad. Entonces, siempre los papás tendrán, por decirlo así, un nudo en el estómago, porque saben que soltar mucho la cuerda del volantín puede hacer que el volantín se vuele, ya si les da mucha libertad puede que no vuelvan más, pero por otro lado es importante que ellos sepan discernir, o sea, darle la capacidad para discernir. En esto creo yo está la sabiduría, ¿no? En saber conocer lo que Dios quiere de más adentro. Resumiendo, diría yo, ¿qué hacer el ambiente? Sí, protegerlo, pero darle herramientas para que sepa interactuar con un ambiente adverso. Segundo, diría yo, si hay problemas, se han metido las patas, saber que la fe es reparadora y, pues, y siempre hay una salida, una solución. Y por último, amistad y confianza con los hijos. Eso se me ocurre. Muchas gracias, don Alejandro. Súper completa su respuesta. Ahora sigamos. O pensando en alguna de ustedes, porque veo mucho profesor joven acá, que está proleando también probablemente. O si tienen ya tutoría y conocen a las alumnas, ¿cómo? La pregunta que se formula es, ¿cómo saber ya si el pololeo está sirviendo o no? ¿Qué tips se pueden dar, qué consejos se pueden para que la persona que está pololeando evalúe ya si su pololeo es bueno o es malo? Y yo se me ocurren dos cosas. Una, con líneas generales, que el pololeo debe ayudar a madurar a la persona. Este puede ser un buen test, ¿ya? Para evaluar si el pololeo me ayuda o no. Lo conversaba hoy día con una persona, una persona mayor, ¿ya? Y me decía que caminando por la calle había visto un cartel que decía no a la violencia en el pololeo. Y como que no entendía la queja, ya era un cartel pegado, ya no a la violencia dentro del pololeo. Y decía, pero no entiendo el problema, digamos, ¿no? Porque si el pololo me golpea, fin del pololeo, o sea, no hay nada más que discutir, ¿ya? ¿Y por qué la gente hace esta reivindicación? Bueno, porque ocurre, esta es mi explicación, que se produce en los pololeos hoy en día un enganche entre dos personas que no es sano, que no está fundamentado en la maduración personal, sino que son como una compañía, se pololean porque así escapan de la casa, pololean porque me entretiene, pololean porque no se le quitan el aburrimiento o porque lo satisface desde una perspectiva. Entonces, ese pololeo no está ayudando a madurar a la persona, es un enganche equivocado, o sea, están enganchados, pero no el enganche no es el amor, sino que son otras razones. Bueno, un test es saber si cada parte, ya cada pololo está realmente madurando, si es más responsable, si es más inteligente, si es más, no tengo idea, todos los elementos que puede tener la madurez
según la edad, evidentemente. Y si es lo contrario, sospecha uno que no está ayudando al problema. Segundo, verificar que es un amor auténtico. Esto está unido a lo anterior. Uno sabe reconocer el amor auténtico cuando tiene una cierta madurez, cuando yo me he aprendido a aceptarme a mí mismo, cuando también he aprendido a conocer la naturaleza humana y ya de alguna manera he pasado la primera fase, que es el enamoramiento irracional, y que puedo entonces pasar a una etapa más racional y poder discernir. Entonces, yo quería recomendarles al final de la exposición un video, otro video de un charlista que hace clases es un padre de familia que trabaja en esta institución de Provida y también Profamilia, donde da 7 consejos para verificar que un amor es auténtico. No tengo el link de YouTube, está en la presentación, se los puedo mostrar al final, donde da 7 consejos súper prácticos y una visión muy experimentada y muy profunda, y creo que quizás la mejor respuesta es remitirlas a ese video porque me parece muy interesante. Así que de esto no digo más. Quiero pasar al tercer punto, pero también escuchar, si es que las hay, las preguntas de ustedes. No hay preguntas, así que adelante. Perfecto. Este era como el tema más sencillo, a lo mejor. Crisis matrimoniales. ¿Cuáles son las preguntas que más o menos hacían respecto a este tópico? ¿Ya? Dice así: ¿cómo acogemos y de qué forma apoyamos a aquellos matrimonios? ¿Dónde se rompe y se acaba? ¿Cómo se lo presentamos, dice esta profesora, a nuestros hijos? Y añadía yo también a los alumnos. Me refiero probablemente, más que crisis, quizá a los matrimonios rotos, porque es evidente que los matrimonios se rompen. Ya es una realidad que todos hemos vivido, si no dentro de la familia, probablemente dentro de nuestras personas más cercanas. Entonces, ¿cómo abordar ese tema de crisis y rupturas? Y yo pensaba, si es que conseguí interpretar bien las preguntas de las profesoras en estas 3 ideas que están aquí. Primero, perdonen que me burle un poco, pero esto es lo que no hay que hacer frente a las alumnas y a las profesoras. Se habla de un matrimonio que está divorciado y dice, son pecadores, ¿ya? O, también cosa que es mala, es decir, hacer como si no existieran, ya ocultar la vista a esa realidad. Yo creo que es fatal, obviamente, porque no, insisto, y lo pongo aquí al final, ¿ya? El cristianismo es una buena noticia. Creer en Cristo es una noticia salvadora y por tanto es justamente útil para esas realidades rotas. Entonces, no esquivar el bulto, sino que también enfrentarlo. Explicar, sugiero yo, en palabras simples, que efectivamente a veces los matrimonios se rompen. Y perdone la comparación tan burda, que es una mera comparación y que es por tanto incompleta, pero como los platos de la cocina, ¿ya? Que están hechos para hacer una unidad, ¿ya? Pero de repente se caen y se rompen, y a veces la ruptura se puede reparar, efectivamente, porque uno pone pegamento, pero a veces queda hecho añico y no hay manera de repararlo. Lamentablemente pasa que a veces ocurre así lo explica uno a los niños, porque la vida está así, no es... no estamos en un mundo perfecto, pero Dios siempre puede reparar lo que uno como ser humano no es capaz de hacerlo. Pasa que no tenemos respuestas para todo, evidentemente, ¿no? ¿Qué pasa con ese matrimonio que se divorció? Bueno, desde fuera es imposible saber, desde fuera es imposible hacer un juicio incluso, ya, de si ella es la culpable, él es el culpable, obvio que tienen que separarse, obvio que no, uno no sabe, también tiene uno un punto ciego, porque para entender un matrimonio hay que también convivir con ellos, ya, y estar en los zapatos de cada uno de ellos. Entonces, es bueno tener una explicación simple, ya, que puede ser esta, digamos, ¿no? Que las cosas se rompen, ya, pero a veces uno como ser humano no puede reparar, pero Dios siempre puede reparar. Es un tema delicado, sobre todo que también pasa que respecto a los divorciados vueltos a casar y la relación con los sacramentos, ¿ya? Entonces, por lo menos lo que dice el Papa Francisco en Amor y Leticia es saber a los sacerdotes, ¿no? Aplicarle el discernimiento para dar un consejo adecuado a cada matrimonio roto, porque no, en estas cosas son tantas las historias y distintas que no es posible dar un consejo general a todo el mundo, sino que escuchar cada historia. Y lo último que me parece sumamente interesante es esto que ya se los dije, pero lo pongo ahí más destacado, que es bueno presentar el ideal cristiano no como una realidad ideal, les decía, sino como una realidad reparadora, ¿ya? O sea, la santidad personal o matrimonial no es un hoy, ahora,
es un camino, es un proceso, no un resultado. Y por tanto, a veces en las crisis matrimoniales, en las rupturas, en los divorcios, en las separaciones, el ideal cristiano sigue estando vigente, ¿ya? Porque presentamos nosotros una realidad que repara el corazón y el alma. Cuando digo reparar, quiero decir a través de la gracia del sacramento de la confesión, a través de la Eucaristía, a través de la oración y también a través del perdón cristiano, ya que es como una cosa tan profunda ya en nuestras convicciones y como un sello del cristianismo, el perdonar como el Señor perdona. Así que eso es lo que se me ocurre decir respecto a este tercer punto, que si interpreté bien las preguntas de las profesoras va un poco por ahí, ya cómo exponer ya a las alumnas o en la vida cotidiana el hecho de que a veces se dan rupturas. No sé si antes de pasar al último punto hay alguna pregunta respecto a este tópico de las crisis matrimoniales. Sí, don Alejandro, hay una pregunta que es, ¿qué hacer cuando usted habló del plato hecho añicos? Entonces, ¿cómo explicarle no sé, una alumna que uno se le acerca o a los propios hijos, si tuviera uno en el caso, de que eso, bueno, pasó y que viene para adelante? O sea, ¿cómo se explica una cosa así? Bueno, en parte depende de la edad ya que tenga el hijo o la alumna, ¿ya? Porque la explicación del plato chañicos creo que es suficiente para una niña pequeña, ¿ya? Cuando alguien más grande, obviamente que hay que entrar en detalles, ¿no? Entonces, quizás una oportunidad para enseñar a no juzgar, porque a veces uno puede creerse dueño de la verdad y dice, aléjate de, como pongo aquí en el punto anterior, digamos, no exagerando un poco, ¿no? Aléjate de esa familia pecadora, ¿ya? Porque no aporta nada a eso, sino que no es muy cristiano. Si ya son más adolescentes, es bueno conversar también que, bueno, que la vida es complicada y que, por lo menos la experiencia que tengo yo con algunas alumnas, que ellas han tenido una mala experiencia familiar, ¿ya? Porque sus papás se han separado, porque sus papás han ejercido la violencia dentro de la familia o incluso han sido víctimas de abuso, es que con un poco de fe la alumna dice, yo no quiero que me pase esto. Entonces la mala experiencia se transforma en un ideal positivo, ¿ya? En la persona, como diciendo, bueno, hay que trabajar hoy, ahora, antes, para que después, entonces, se pueda no sé, enfrentar un buen matrimonio. ¿Ya? Yo sé que esto es muy teórico, ya que por lo menos la experiencia que tengo en el Colegio Bulén, de que las alumnas de cuarto medio, que cuando se pasa este tema, es un tema difícil de explicar a veces porque se quedan pegadas en la idea de que es indisoluble y punto, ¿no? Y eso es lo que manda la iglesia, pero detrás de eso hay todo un desarrollo que es bueno hacer, que es ser como convencer de que aunque hay dificultades, el ser humano tiene la capacidad también para trascender las propias dificultades. Ahora, no sé si consigo responder la pregunta sinceramente, pero pienso que es parte también de la realidad. O sea, cuando el Señor viene a la tierra a redimirnos, se encuentra con, sí, cojos, leprosos, pero también con odio, con rencores, con peleas, y eso es justamente lo que el Señor vino a redimir. Y por tanto, sí, los matrimonios somos los seres humanos, somos frágiles, todos los seres humanos somos frágiles, y todos, como decía San José María, podemos cometer los horrores y los errores más grandes, todos sin excepción. Eso es parte de la naturaleza que nos rodea, pero frente a eso está siempre Cristo que puede redimir y reparar sobre todo. En fin, yo creo que es un tema bien difícil, la verdad, porque también las inquietudes se presentan de manera muy distinta respecto a el valor del matrimonio. No sé si consigo responder la pregunta, Sí, sinceramente, pero sí, la responde don Alejandro, pero hay aquí una segunda patita relacionada con lo anterior, muy bien. que preguntan, ¿cómo explicar que la iglesia no permita una segunda oportunidad ante un matrimonio de esos hechos añicos, como dijimos, y que no tienen una causal Sí, de nulidad? O sea, sí, pero que en verdad de repente una parte es culpable, la otra no, bueno, siempre son, al final son dos, pero se complica la cosa ahí. ¿Ah? sí, sí, ¿Cómo sí. responder a esto? A que la iglesia no permite la segunda Efectivamente. oportunidad. Sí, bueno, obviamente que es delicado preguntarlo porque a veces uno puede meter las patas y pensando uno que está diciendo algo muy lógico intelectualmente, puede que vitalmente no se entienda.
Y obviamente que una manera, me parece a mí, no sé si es la única, pero que se me ocurre en este momento, porque no tenía preparada esa pregunta, es comprender que esa negativa va en beneficio del primer matrimonio, ¿ya? Porque claro, uno está pensando en una situación bastante ideal, ¿ya? En que los dos se desencantaron, pero eso no ocurre, la verdad. A veces pasa que alguien es traicionado y eso genera odio, rencores, que los hijos además salen sumamente perjudicados y trae un mal que repercute para siempre. Entonces la negativa de un segundo matrimonio va en beneficio de una familia bien constituida. Ahora, no quita eso que, bueno, la verdad que la vida es compleja, ¿ya? Y como digo, en la negativa no se le está tildando de pecadores. Quizás en esto hay una confusión muy frecuente en gente que no tiene la ventaja que tenemos nosotros de tener mucha formación, que es confundir la prohibición de comulgar con excomunión, que dicen es lo mismo y no son cosas muy distintas, evidentemente. Excomulgar es ser expulsado de la iglesia, fuera de aquí. Y lo otro es simplemente que no se le permite comulgar. En este segundo caso, ya cuando a la gente no se le permite comulgar, a los divorciados vueltos a casar, no se le está condenando al infierno. ¿Ah? Eso lo sabe solamente el Señor. Entonces la gente piensa que en esta negativa de que es porque no se sabe quién manda al infierno, solamente Dios. O sea, uno sabe quién se va al cielo, más o menos con las verificaciones y las canonizaciones. Pero no se le está diciendo que una persona divorciada y vuelta a casar está condenada por vida. No, no se le dice eso, se le dice que creemos que el matrimonio es indisoluble. Eso es lo que estamos diciendo. ¿Ya? Ahora, si va a ir al cielo o no se va al cielo, bueno, no sé, pues ya eso depende ya de cómo qué fe tenga, de qué relación con Dios tenga. También creo que es importante a la hora de explicar la negativa del segundo matrimonio, el punto, ¿ya? Y salir del paso de posibles prejuicios o etiquetas que se le ponen al pensamiento de la iglesia, como este, digamos, ¿no? O sea, que la negativa en el fondo es condenar al infierno al divorciado vuelto a casar. No sé si consigo responder la inquietud. Sí, sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora, si quieres, seguimos con el próximo punto. Muy bien, este es el último para no latearlas demasiado. No sé qué. No estamos lateadas en todo caso, estamos bien Ah, ya, qué entretenidas. bueno. Qué bueno. Bueno, por último, bloque de preguntas referente al matrimonio, el pololeo y el coronavirus. ¿Ya? Quizá la idea original que uno podía tener en esta charla. ¿Ya? Bueno, que evidentemente hoy en día, en este momento, quizá depende de dónde uno viva, porque hay regiones en Chile que están comenzando de convivencia y de encierro, ¿ya? También tengo que decir que se han presentado situaciones muy bonitas respecto a familias que obligándose a vivir juntos han tenido que replantear su matrimonio, ¿ya? O se han reencontrado después de mucha ausencia, puesto que cada uno estaba en su trabajo, cada uno por su lado, clase, universidad, y ahora almuerzo, desayuno, once, comida, siempre juntos, y ha sido para muchos probablemente una oportunidad estupenda para mejorar. Pero también es cierto que a lo mejor se han agudizado ya los problemas de violencia intrafamiliar, de problemas de convivencia en general, ya, y otro tipo de males que acosan a la familia. Entonces, frente a eso, yo puse cosas que a mí se me ocurrieron al respecto, ¿ya? Y por tanto estoy pensando en un concepto bien concreto, ¿ya? Que es la idea de disfuncionalidad. ¿Por qué digo esto? Porque obviamente esto es tan obvio que a veces no es tan obvio, lamentablemente, que no existe la familia perfecta, no existe la familia ideal, ¿ya? Y si alguna de ustedes en este momento está pensando en una familia perfecta que ustedes conocen, o quizás la propia, no tengo idea, se equivocan, no es verdad, ¿ya? Porque toda familia tiene dentro alguna dificultad, ¿ya? Alguna imperfección, sea en forma individual o sea en forma colectiva, puesto que es la naturaleza humana así. Entonces, existe lo que se llama una disfunción, ¿ya? Que puede presentarse bajo miles de formas, ¿ya? Un problema comunicacional entre marido y mujer, ya un padre autoritario, un padre ausente, una madre sobreprotectora, un hijo rebelde, ya no tengo idea, ¿no? Una crisis de anorexia, todas las combinaciones posibles, bueno, pasan, ¿ya? Y quizás en tiempos de pandemia puede que se agudicen. Entonces, primero, quizás, que es lo que yo me aconsejo a ustedes, ¿eh? Porque por las familias que más o menos conocemos, es importante aceptar, pongo aquí, esa disfuncionalidad, o sea, abrir los ojos y reconocerla, ¿ya? ¿Qué significa esto? Bueno, son los subpuntos que pongo ahí. O sea, no pretender que a veces se puede producir como una añoranza ya de la antigua normalidad,
y que la verdad que cualquier crisis ya es señal de desarrollo. O sea que esa familia está creciendo de alguna manera, ¿ya? Porque los hijos crecen también y están cambiando de etapa en su ciclo vital o lo que sea. O sea que no pretender no hacer como esa añoranza de que sea como antes, sino que tenemos un problema, reconocerlo, ¿ya? También tener la esperanza de que esa dificultad no va a ser para siempre. O sea que hay un optimismo frente a el ingenio, la creatividad y la fe, ¿ya? Y que las personas pueden mejorar y desarrollarse justamente a través de las crisis, a través de las dificultades. Preguntarle a Dios qué puedo hacer y preguntarle a Dios también qué no puedo hacer frente a una crisis dentro de la familia o también, diría yo, del problema. Y por último, dentro de esta aceptación de la disfunción, diría un objetivo con distintos caminos. Amar. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que al final la familia, el matrimonio o el pololeo, debería haber un gran objetivo, que es amar. Y amar se hace de muchas formas. ¿Ah? Unas veces es construyendo, escuchando, entendiendo, comprendiendo, otras veces es perdonando, trabajando, ingeniándoselas para arreglar las rupturas, pero amar, al final, eso tiene que ser ojalá la gran motivación que como que se desnuda frente a la crisis de la pandemia, ¿no? O sea, que nos obliga a estar con la familia. Entonces, estamos de alguna manera obligados a amar un amor más profundo frente al marido que ya no lo soportas, que no puedes ver en la casa, o al hijo que está todo el día molestando, ya como que el objetivo es amarlo, y no quitártelo de encima, sino que lo tienes ahí, ámalo, ya, porque ese es como el objetivo dentro de la familia. Bueno, y ahora sí pienso yo que esto, por lo menos las experiencias que yo he escuchado de las familias que me ha tocado escuchar y atender, replantear en la familia las dinámicas habituales, ¿ya? Quiero decir que, y aquí una cosa muy concreta, ¿no? Si la mamá siempre cocinaba, bueno, en tiempo de pandemia, por favor, que no sea que la que cocine se va a volver loca, entonces que ayuden y colaboren, pero es la familia la que tiene que adaptarse como familia, no en forma individual, o sea que se ajustan las piezas, digamos, ¿no? Cuando cambian las circunstancias, porque la familia siempre busca de alguna manera el equilibrio. Entonces, saber replantear ya esas dinámicas habituales de las conversaciones, de los temas de conversación, de quién escucha, quién habla, quién ayuda, quién colabora, quién hace el aseo, ya quién, cómo celebra un cumpleaños, cómo admitir, bueno, estamos en un tiempo especial, ya, de que la gente no va al colegio, los niños no van al colegio, a lo mejor están teletrabajando. Entonces, bueno, aceptar las circunstancias habituales como un desafío para replantear esas dinámicas, pero en familia, no en forma individual. Ya yo me encargo de todo, ya yo me encargo, yo lo hago, es más fácil así. No, te aseguro que, sobre todo la mamá que es profesora, probablemente debe estar reagobiada en este momento porque hace todo, ¿ya? Y creo que es bueno replantear, como digo, estas dinámicas para que todos colaboren. Bien. Quiero pasar al último punto, no sé si hay preguntas respecto a este último tópico, ya de lo que me pareció a mí, que eran las preguntas que tenían las profesoras. Queda el último cachito de esta presentación, que son recomendaciones bibliográficas y otras hierbas, vamos a decirlo así. No sé si hay preguntas respecto. Muy Siga bien. nomás, don Alejandro, está todo respondido en esta parte. Así que Perfecto. siga. Entonces, mis recomendaciones. Primero menciono los libros que aparecieron en la charla del profesor Buch, ya que más o menos me refirió y que, bueno, algunos de ellos, si no todos, la verdad, los he leído, son muy interesantes. Primero este que está acá, que obviamente aquí aparece el famoso charlista, ya es Nicolás Álvarez de las Asturias, Lucas Buch y María Álvarez de las Asturias. Es una guía para casarse por la iglesia, ¿ya? Claro, ese es el tema del libro, pero aparecen como una primera parte que habla sobre el noviazgo, el pololeo, y hay también algunos tips, consejos. Una decisión original, se llama el libro, se lo recomiendo a aquellos que les interese el tema. A aquellos que les interese menos el tema del pololeo, sino que más el tema de la familia, están estas dos obras maestras, me parece a mí, ya una exhortación apostólica postsinodal, Amoris Laetitia, ya sobre el amor humano en la familia, sobre el amor en la familia, que está cotejada de alguna manera con este otro texto, que es la catequesis sobre la familia, que entiendo que Seduc en su momento regaló a todas las profesoras, papás, a todo el mundo, me parece, ¿no? Es muy interesante porque habla sobre la familia en todos los aspectos, como hijo, como hermano, como padre, como abuelo, ¿ya? Y que creo que es sumamente interesante. Más libros que aparecen en el texto del profesor Buch, este que está acá, una historia preciosa, ¿ya? Que es la historia de Chiara Corbello Petrillo, ¿ya? Está en proceso de beatificación,
una historia muy trágica, la verdad, por un lado, por otro lado muy esperanzadora. Se llama Nacemos para no morir nunca. ¿Ya? Ella es Chiara Corbello Petrilla, una mujer que, bueno, tuvo dos hijos, sus dos primeros hijos murieron a las 45 horas, perdón, minutos de nacer. Una cosa insólita, la verdad. Y cuando queda embarazada del tercer hijo, que venía sano, a ella le viene un cáncer. Y tiene que tomar una difícil decisión, en cual las dos alternativas son muy válidas, o aplicarse el tratamiento y por tanto que muera su hijo, o aguantar y que muera ella. Las dos alternativas son válidas, pero ella con mucha fe escogió la segunda y nació su guagua. Bueno, historia preciosa porque habla del amor a la vida, de la vida como una vocación, ya de la maternidad como un regalo. Y el otro libro recomendado es este, Amar, pero ahora en serio, de Pierre Hervé Grossian, no sé cómo se pronuncia, ya también Ideas jóvenes para gente joven. Esto lo recomiendo a las profesoras que en sus clases les toque hablar a las alumnas del amor en general y del amor matrimonial en particular. Y por último, mi última recomendación son estas... Bueno, este primero que está acá, que estaba mencionado en el video, que es interesante, aunque es más teórico, obviamente, se llama La Teoría Sueca del Amor, está en YouTube, lo pueden ver en ese link. Ya habla como, a propósito de la pandemia que menciona el profesor Buch, esta idea de autorrealización, ahí está explicado muy bien, está con subtítulo en español. Bueno, es interesante de cómo ha ido cambiando la idea de amor en la modernidad o en la actualidad. ¿Ya? Es como un contraste al ideal cristiano. Y después, por último, están estas dos charlas, que esta es mi recomendación sobre el discernir un buen pololeo. Está esta conferencia, que son dos partes. La interesante es esta segunda, pero que se encuadra con la primera, aunque la verdad que como siempre uno puede verla de forma independiente o rapidito, así cuando tiene poco tiempo. Pero en esta segunda él explica y da 7 rasgos que pueden verificar la autenticidad del amor en el pololeo. Me parece muy interesante, se llama Francisco Vidal Cuadras, el expositor, y me parece muy ilustrativo. Así que es lo que yo tenía para ustedes. ¿Ya? Les agradezco su... ¿Sí? ¿Esos videos que está recomendando son también para las alumnas? ¿Esos últimos que puso en la página? ¿O para las profesoras? Las dos. Obviamente que pienso que para la alumna puede ser un poquito más fome. Igual dura 20 minutos, ¿no? Pero... No, bueno, sé, prueben y vean. Yo creo que puede ser útil para las alumnas también. Yo creo que puede resultar. Y que cada una decida dependiendo de su público, ¿sí? Porque hay distintas edades, distintos cursos. Efectivamente, pero yo creo que es una buena referencia. En cambio, la teoría sueca efectivamente dice que la roca no es para la alumna. ¿Ya? Sí, pero sí interesante porque encuadra el tema, ¿verdad? Porque imagino que estarán cada una con muchas cosas. No sé si hay algún comentario, lo que ustedes quieran. Cata, déjame despedir porque yo iba a presentar a don Alejandro y me falló el computador y me demoré 10 minutos en reiniciarlo. Yo le quiero agradecer a todas las profesoras su presencia acá, es muy importante para nosotros que se formen y que asistan a este tipo de charlas fantásticas. Le quiero dar las gracias también a don Alejandro porque me consta que él la preparó mucho, se esforzó bastante dentro de la apretada agenda de los sacerdotes y ha sido espectacular, así que muchísimas gracias don Alejandro, lo seguiremos molestando en futuras ocasiones, si nos permite.